Ya está con nosotros el doctor Carlos Barrechina Lizón, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, doctor en Teoría Política por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Muy buenos días, doctor Carlos Barrechina. Muy buenos días, ¿cómo nos encontramos? Muy bien, Por aquí acá. para preguntarle a propósito de la migración, en la que pues es el tema que el día de hoy estamos abordando. Desde su perspectiva, ¿cómo observa usted este fenómeno desde precisamente esta frontera porosa que incluso ha sido considerada como un tema de seguridad nacional en la Agenda Nacional de Riesgos? Bueno, lo que yo opino es que se ha acelerado el debate en relación al tema migratorio, básicamente por causa del debate político interno en los Estados Unidos en relación a a los extranjeros, especialmente en el estado de Texas. Los republicanos han hecho de la migración una bandera. Donald Trump empezó a hablar del tema del muro, pero luego empezó a atacar a mexicanos, a centroamericanos y trató de movilizar un sector del electorado que ha sido muy importante para la reelección de Greg Abbott en Texas. No le ha alcanzado eso en Arizona ni en Nuevo México para ganar, pero yo creo que mucho depende de esa circunstancia. ¿Por qué lo digo? Porque los centroamericanos, los mexicanos llevan muchos años viajando hacia los Estados Unidos y ello nunca había sido un problema. También lo digo porque en el año 2018-2019, cuando se producen las famosas caravanas, que son aprovechadas por Donald Trump para señalar que hay una invasión prácticamente de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Bueno, pues en ese año los Estados Unidos estaban deteniendo más o menos 400,000 personas cada año, ¿no? Y a partir de ese año, cuando las caravanas no se están produciendo, porque realmente son solamente 9 caravanas las que se están documentadas y no alcanzan números tan relevantes de personas, bueno, pues a partir del 2019 empieza a escalarse las detenciones hacia casi 1 millón de personas y ahora en el 2022 pues tenemos pues 2,100,000, 2,200,000 personas detenidas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Entonces, muchas de estas detenciones son recurrentes, es decir, una misma persona es neutralizada 3 o 4 veces. Ello se complica por el tema de los haitianos y por el tema de los venezolanos, a los que se les dio instrucciones contradictorias sobre la posibilidad de asilo en los Estados Unidos y que ahora pues están acumulando en el norte de México. Pero realmente no supone una escalada o no hay evidencia, a pesar de todo lo que se dice, de que suponga una escalada de movimientos migratorios en mayor número. La petición de los Estados Unidos a México, más que petición, la amenaza de subir impuestos si México no neutralizaba a los migrantes en la frontera sur de México, lo que ha convertido es que Tapachula se ha convertido en un tapón migratorio y que el crimen organizado pues haya tenido un campo de acción mucho más amplio a la hora de transitar migrantes que tradicionalmente han estado transitando sin problemas por el territorio mexicano hacia la frontera norte, pero que ahora pues requieren de mayor apoyo por parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, de forma indirecta, ellos han sido los beneficiados de esta situación que vuelvo a señalar. En mi opinión, tiene mucho más que ver con la política interna de los Estados Unidos que con un aumento del cruce de migrantes muy severo. Doctor Carlos Barrachina Lizón, le saluda Sósimo Camacho. Pues, como usted ya comenta, pues el fenómeno migratorio es algo que atraviesa todo el país, todo México,
pero hay puntos críticos y por supuesto que tendrían que ser las propias fronteras, en el caso de la frontera norte, porque es ahí donde digamos que se agolpa la gran cantidad de migrantes tratando de ingresar a Estados Unidos, y también la frontera sur, por lo que usted ya nos explicaba, de que pues son flujos migratorios que vienen de América Latina, los que tratan de ingresar a Estados Unidos vía México y por supuesto tienen que atravesar la frontera mexicana. Me parece muy interesante lo que usted nos está comentando acerca de que en realidad no hay mayor número de migrantes con respecto de otros años, pero en el debate pues se ha colocado la idea de que es un problema ya inmanejable para Estados Unidos y también un problema inmanejable para México. Esto ha propiciado pues incluso que aquí en México los migrantes sean objeto de discursos pues incluso de odio, de discriminación, de desconfianza, de un discurso en el que señalan que o vienen a a cometer crímenes o a quedarse con los trabajos que hay en México. Es decir, pues esta suerte de discursos que vienen a poner en mayor vulnerabilidad a personas que de suyo ya vienen en una calidad de vulnerabilidad muy importante. Preguntarle cómo lo ve usted desde la frontera sur de este país acerca de si en efecto México está en un problema que es inmanejable, si es que México está por presiones de Estados Unidos, pues en una situación que se puede desbordar y generar pues violaciones a los derechos humanos. Sí, mira, en el número de detenidos de los Estados Unidos hay una cosa que destaca y que no se ha señalado con la suficiente fuerza, y es que el mayor número de detenidos para patrulla fronteriza son mexicanos, no son centroamericanos, no son venezolanos, no son cubanos, ni haitianos, son mexicanos, más o menos ahora que se disparó a partir del 20, del 19, de hecho, el número de detenidos en el año 2022, en el año fiscal 2022 de los Estados Unidos, 800,000 mexicanos de esos 2 millones fueron detenidos. Entonces, y de todos los países que no son centroamericanos, o sea, que no son salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, fueron 1,100,000 más. Está muy cerca de los 800,000. Y estos son detenidos de forma recurrente. En los últimos años, a ver, desde el año 2017 al año 2022, estamos hablando que en la frontera sur de los Estados Unidos se detiene 2 millones de personas ahora, cuando hace 3 años se detenía medio millón, ¿no? O 400,000 personas, porque varía. Bien, en México, de todos los países, en la frontera sur, que comprende Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, señalo estos estados porque es lo que comprende la estadística que yo tengo, se ha detenido en 6 años 500,000 personas. No es un número tan grande y en relación a lo que se está señalando en Estados Unidos. De ellos, centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos y luego brasileños, ecuatorianos, peruanos, de República Dominicana y Chile, son 450,000 personas, es decir, el 85%. Y en la frontera norte, o sea, el 61% de los detenidos por parte de México están en la frontera sur, en estas entidades federativas. Y en la frontera norte se detiene el 27,5%, es decir, el problema no está tan serio ahí en la frontera norte, porque si no, el Instituto Nacional de Migración estaría deteniendo más. En estos 6 años son 236,000 personas las que han sido detenidas en Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. De los países que hemos señalado anteriormente, son 223,000 personas que representan el 94% del flujo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, no es una gran preocupación realmente para las autoridades mexicanas, ni hay un peligro de invasión como el que se está señalando. Lo que estamos asistiendo es a un proceso en el que el crimen organizado está pasando a través de la República Mexicana migrantes hacia el norte. Eso sí está sucediendo. Los migrantes que tradicionalmente pasaban y que no generaban problemas, pues ahora lo tienen que hacer a un costo mucho más caro y con muchísimo más peligro. Doctor, preguntarle de mi parte, ¿usted cómo observa que, tomando en consideración que este fenómeno puede ser resultado de la estructura económica mundial y, pues, por supuesto, el desarrollo del neoliberalismo y de un capitalismo dependiente en nuestro país,
parece que estos juegos que se hacen, incluso esta utilización mediática con los migrantes, no solo en México, desde que se prometieron 10,000 millones de dólares para invertir en el Triángulo del Sur, sino en las caravanas, en los autobuses que están mandando el gobernador de Texas al de Nueva York, etcétera. Todo este teje y maneje de una potencia que no tarda en ser la segunda en el mundo. ¿Cuál es el fondo, pues? ¿Cuál el fondo de esta utilización cuando finalmente se cuenta con los recursos y se tiene la infraestructura para dotar, así como se ha planteado por el gobierno de México, de un flujo migratorio controlado para que se les dé trabajo mientras haya inversión y desarrollo en el sur y, por supuesto, en nuestro propio país? El fondo claramente es político, es partidario. Esto tiene que ver con la posición de Donald Trump de volver a intentar ganar la presidencia. Fue una de sus políticas iniciales. Si recuerdan, cuando inició su presidencia ya quería construir el muro. Se agarró del sentimiento xenófobo, del sentimiento racista, del sentimiento de nos están quitando nuestro país, por así decirlo, y con la idea de América primero. Y ahí el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues lleva años sumándose como buen republicano y eso le fue bien. Hay una circunstancia muy interesante. Si vemos la tabla de detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos, según los estados, o sea, sobre todo California, Texas y Arizona, nos damos cuenta que del año 2000 al año 2011, más o menos, donde más se detenían migrantes era en Arizona. ¿Ok? Casualmente, a partir de los años 2011, 2012, es Texas el que empieza a detener pues el 70% de los migrantes que pasan a través de la frontera de los Estados Unidos. Y ello se sostiene desde el 2013 hasta el 2022, mientras que Arizona empieza a descender y California nunca ha tenido números muy importantes, a pesar que es por donde más gente cruza de forma documentada. Es decir, la convivencia en la frontera donde más se da es entre Baja California y California, California en México y California en los Estados Unidos. Es decir, con claridad hay una orden a la Policía Migratoria, a la Border Patrol, de detener muchísimas más personas en Texas que en Arizona o en California. Y ello pues solamente se puede explicar eso en el juego político partidario de la política interna estadounidense. Yo creo que es bastante, bastante claro, ¿no? Doctor, de acuerdo con el documento al que tuvimos acceso precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se señala que por México, por supuesto, que el gran número de personas que transitan buscando llegar a Estados Unidos, pues son de origen latinoamericano. Sin embargo, también hay de otras nacionalidades, cita alrededor de 20 nacionalidades prácticamente de continentes como no solamente el americano, sino asiático e incluso africano. Hay personas detenidas que provienen de Eritrea, que provienen de Afganistán, por ejemplo, y que llegan a México. No se sabe exactamente todos los casos cómo sea, pero algunos piensan que vía Brasil, de Brasil hacia la frontera sur de México, sobre todo por el ámbito de Chetumal, es decir, otra vez en el caso de la frontera sur. ¿Usted, como estudioso de este tema, considera que haya alguna particularidad con respecto de esta migración? Si realmente es insignificante o también incide en este tráfico de personas que, como usted ha comentado, pues ha venido a aprovechar, digamos que el crimen organizado, porque es el que mejor tiene ahora establecidas estas rutas, no las organizaciones civiles que podrían apoyar a los migrantes, sino que prácticamente dependen del trasiego que genera el crimen organizado. Sí, mira, chinos y africanos han pasado tradicionalmente por Chetumal, y por Quintana Roo, desde Belice, ¿no? Pero ellos pagan muy bien al crimen organizado. Entonces, yo creo que es por eso que en las estadísticas se reflejan un número tan pequeño de detenidos extra latinoamericanos, por así decirlo, ¿no?
Les he dicho anteriormente una serie de países, voy a volver a repetir: Centroamérica, Cuba, Haití, Venezuela, y entre los haitianos hay muchos que estaban en Brasil, en Ecuador, ¿ok? Y en Perú. Entonces, Centroamérica, Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Chile son los que representan en el número de detenidos en el sur de México el 85,9, o sea, el 86%, y en la frontera norte el 94,5, el 95%. Es decir, las personas de otras nacionalidades en los números de detenidos son irrelevantes. Eso no significa que no estén pasando, eso significa que pagan más a los polleros, y entonces, pues posiblemente tienen muchas más posibilidades de atravesar el país con éxito. ¿Cómo medir cuál es el flujo de los mismos? Pues es muy difícil, porque si no hay un indicador de detención, por así decirlo, pues está muy complicado. En relación a los detenidos por parte de los Estados Unidos, solo aparecen en las estadísticas las nacionalidades de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y otros. Entre los otros, sobre todo, los detenidos en el último año son venezolanos. Eh, no hay una desagregación por otras nacionalidades, lo cual significa que para los Estados Unidos no es relevante esa distinción. Y teniendo en cuenta que ellos están muy preocupados, pues si no es relevante para ellos, significa que no es. Doctor, preguntarle si desde su punto de vista hay organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo Sin Fronteras y la Asociación Hermanos en el Camino, la primera de George Soros, que supuestamente, entre otras, apoyan y ayudan a los migrantes con alojamiento, comida, etcétera. Realmente, ¿cuál es el papel que juegan? Son solo, digamos, por decir así, paleros de este fenómeno imparable. eh, También incluso se incluye a Human Rights Watch, la fundación también de Soros, Open Society Instituto, y la coalición Cara Familia Detención Pro Bono Project, que incluye a la Catholic Legal Immigration Network, así como el American Migration Council, y una serie de organizaciones que se montan en el problema migratorio, pero que finalmente no se observa, pues que realmente tengan una participación de solución, ¿no? A este problema. Sinceramente, no conozco bien cómo están operando estas organizaciones. Todo lo que sea apoyo a los migrantes a mí me parece bueno, venga de quien venga. Lo que sí está claro es que las redes de albergues mexicanas están desbordadas, están haciendo un trabajo muy importante, sobre todo en la frontera norte, pero también en el tránsito. Cada vez es más difícil que un migrante pueda transitar sin estructuras de apoyo a México, porque el crimen organizado les está esperando en diferentes sitios. Entonces, y no solo el crimen organizado, también y el ejército. Entonces, y el Instituto Nacional de Migración. Entonces, es muy difícil ahora mismo transitar por México si no se tiene el apoyo de este tipo de estructuras. Yo sé que hay albergues mexicanos que están haciendo muy buen trabajo y que están, ¿cómo se dice? Eh, o sea, que no pueden atender toda la demanda que tienen en las ciudades del norte del país, sobre todo. Y bueno, Tapachula debe de ser un infierno. Estado por allá, pero realmente han logrado convertir eso en un tapón absurdo, porque ni se están gestionando con eficiencia los documentos para que haya una migración ordenada y regular, como se señala, ni se está dejando pasar. Entonces, eh, pues Tapachula se está convirtiendo en el lugar por donde los pobres y los poco informados tratan de transitar o tratan de pegarse con un muro, ¿no? Cuando hay muchísimos otros lugares que debe utilizar el crimen organizado para poder transitar.